¿Ya? Sí, recién me acordé. Ah, desde aquí. Sí, vamos a repasar No, esa comencemos parte. mejor desde acá, mejor desde No, acá. es que teníamos que terminar la parte de Jesucristo, De repaso. el repaso. Ya, entonces, vamos a ver, vamos a estudiar aquí lo que es la Biblia. Ya. Empecemos ahora. Empecemos leyendo. Verdad 1. Ujú. Todos necesitamos el rescate. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate en cambio por muchos. Ya. ¿Por qué necesitamos el rescate? Cuando desobedeció Adán, perdió la preciosa amistad que tenía con Jehová, dejó de ser perfecto y fue expulsado del paraíso. Ya, entonces leemos las Por culpa de Adán hemos No, chicos, aquí heredado nomás. el pecado y la muerte. El rescate es el medio que Jehová usa para liberar a los humanos del pecado y la muerte. Chicos, ya. Vamos así por parte por parte. Ya, pues Ya ya. lee aquí Génesis 3, 17 y 19. Génesis 3, 17, 19. Sí. Génesis. Génesis 3. 17 y 19. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ya. Ya, entonces, ¿qué habla ahí? ¿Qué Habla de que fueron expulsados del paraíso. fueron Adán y Eva Ajá. expulsados del paraíso? ¿Por la razón de qué? Desobedeció a Dios. Desobedecieron a Dios. Ya, entonces lee el libro, ya como leíste acá también, lee el Romanos 5:2. Romanos 5 dice, la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y pasó el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ya, entonces, el contraste que hay entre Génesis 17:3, 19 y Romanos 5:12, ¿qué le hace pensar a usted? De que la desobediencia trae consecuencias graves como la muerte. Ujú. Entonces, por la desobediencia de Adán y Eva, todos habían pecado, ¿no? Y todos están Destituidos. destituidos y están muriendo, ¿verdad? Y entonces por la desobediencia de Adán y de Eva, desde el principio de la creación de Dios, hacia el final, nos damos cuenta de que por la desobediencia estamos todos, el ser humano, muriendo. Ya, entonces lee lo que la parte de abajo donde dice Efesios 17:1, abajo del... Efesios 17:1. Quedó feísimo. Yo le dije que lo deje, que yo los arreglaba. No, ahí quedó feo. Mañana me compro. Sí, mi amor, ya le dije. ¿Qué cosa? Cuaderno para dibujar. Más allá de Corintios está Efesios. ¿Efesios cuánto era? 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Ajá. Y la parte de ahí decía, abajo donde está Efesios, que El decía. rescate es el medio que Jehová usa para liberar a los muertos, a los humanos del pecado y la muerte. Ya, ¿cuál es el rescate que Jehová utiliza para librarnos? El rescate por medio de Jehová es ¿Cuál es? el medio para liberar al hombre del pecado y la muerte. Ujú. Rescatarlo, pues. ¿Cuál sería ese rescate? Rescatarlo, pues, hombre. ¿Qué más va a hacer? Por la palabra mismo dice rescate. Pues. El rescate que Jehová usa. Parte 2. Jehová preparó un rescate. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros consiguiéramos la vida mediante él. ¿Qué hizo Jehová para que se pudiera pagar el rescate? Salmo 49:7. Ninguno de nosotros podía pagar el rescate por la vida perfecta que Adán perdió.
Jehová envió a su querido Hijo a la tierra para que naciera como humano perfecto. Ya Después leamos. de su resurrección, Jesús regresó al cielo y le presentó a su Padre como rescate el valor de su vida humana perfecta. Ya, veamos Salmo 49, 7, 8. Salmo 49, 7, 8. Salmos 49, 7, 8. Ujú. Ninguno de ellos podría pagar en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Ujú. ¿Quién no podía? ¿Quién no podía servir de rescate para Dios? ¿Quién no podía servir de rescate para Dios? Jesús. No, dice aquí nosotros, dice. Ninguno. Claro, nadie podía Ningún servir, ser humano nadie. podía hacerlo. ¿Sí? Dar Ajá. su vida por rescate. Y Lucas 1:35, ¿qué dice? Lucas 1:35. Lucas 1:35. Lucas 1:35. Ujú. Dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ujú. Ya, entonces aquí vemos que Jehová, dice, envió a su querido Hijo a la tierra para que naciera como humano perfecto. Ajá. Ya. Sí está claro todo esto, ¿verdad? Ya vamos a Romanos 3, 27 y 24. Romanos 3, 27, 24. Ujú. ¿Cómo dijo otro hermano qué? 3, 23 y 24 ¿Pero de qué capítulo? de Romanos. ¿Qué pues? Capítulo 3, 23 y 24. Ah, ya. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ujú. Entonces ahora dice que todo, ¿verdad? Estaban destituidos los de Jehová Dios, pero ahora por Jesucristo. Hubo la redención. Ujú. Ahora Hebreos 9, 24. ¿Hebreo qué era? 9, 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ujú. Entonces Jesucristo, ¿a dónde fue? Al santuario en el cielo. A presentarse ante Jehová Dios, ¿verdad? Entonces Él llevó su vida perfecta a presentarse ante Dios, que dio su vida por rescate, por la humanidad. Ya. Ahora vamos con las partes La de parte acá. 3. El rescate nos da una esperanza. Y limpiará toda lágrima de sus ojos y la muerte no será más. ¿Cómo nos beneficia el rescate? ¿Podemos ser perdonados? ¿Podemos tener una buena conciencia ante Dios? ¿Podemos vivir para siempre? El regalo de Jehová, el regalo del rescate demuestra que Jehová y Jesús nos ama de verdad. Ya, vamos por la pregunta primera de Juan 1, 8 y 9. Uno, 8, 9. Ujú. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Ujú. Entonces dice,
Que podemos ser perdonados, podemos ser perdonados. siempre y cuando confesemos nuestros pecados. En Hebreos 9, 13, 14. Hebreos 9, 13, 14. Ajá. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ajá. Entonces, ¿qué habla ahí? En De un que resumen. la sangre de Cristo nos ha limpiado a nosotros, no ha sido tan más fuerte. Ajá. Mediante el Espíritu de Dios. Ya, Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios vida eterna. Cristo Jesús, Señor nuestro. Ajá. La paga del pecado era muerte. Ahora tiene vida, ¿verdad? Vida, Gálatas 2:20, ¿qué dice? sí. Gálatas 2:20. Ajá. Este libro de Gálatas. Está más allá de Efesios. Y este, Gálatas 2:20. Ajá. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Ujú. Entonces dice que ya vive En Cristo. en Cristo. Ya vamos por la parte 4. Después te hago una pregunta. Verdad de todo lo 4. que aprendí. Agradezcamos el rescate. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerce fe en Él tenga vida eterna. ¿Cómo demostramos que agradecemos este regalo de Dios? Conozca a Jehová y a Jesús e imítelo. Asista todos los años a la conmemoración de la muerte de Jesús. No se limite a decir que cree en Jesús, viva de acuerdo con sus enseñanzas. Ya, veamos qué dice Juan. Juan 17:3 ya sabemos que sí, y esto significa Ya. vida eterna. Ya sabemos, ya eso, ya se pasa. Ya, y Lucas 22:19. Lucas 22:19. Lucas 22:19. Ajá. Lucas 22:19 dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Ajá. Jesucristo mandó a hacer, Discípulos. no, mandó a que se imiten imitemos y estemos cada año, cada vez en cuando, cada año haciendo recordatorios de su muerte. Ya, Juan 3:36. Juan 3:36. Ajá. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en él, Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué aprendes de ahí? ¿Qué significa ahí? Que tiene que creer en el Hijo para que tenga la vida eterna. Y si no creen en el Hijo, No tiene. dice que solamente vas a ver la ira Sí. de Dios, ¿sí? Porque Jehová Dios hizo un sacrificio de mandar a su Hijo a la tierra. Y Ajá. que no le agradezcan, no le obedezcan a Él, viene la ira de Él sobre la humanidad. Porque su Hijo no va a morir por gusto. Santiago 2:26. Santiago 2:26. ¿Dónde está Santiago? No, casi llegando a Pedro. Después de Hebreos. Yo veo que antes de Pedro estaba Santiago. ¿Santiago cuánto? 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Ajá. Entonces, si tú no haces obra,
que está muerto. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué aprendiste desde el principio hasta el fin de este repaso de la Biblia. Ya. Los recordatorios. En el capítulo 1 dice que por qué necesitamos el rescate. Porque si no necesitáramos el rescate, pues entonces el hombre estaría muerto. Como lo dice Romanos 5:12, que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Y como dice en Génesis 3:17, Adán desobedeció y por eso tuvo que morir. Efesios 1:17 dice lo mismo, que Dios a través del rescate liberó al ser humano del pecado y la muerte. En la verdad 2, ¿qué hizo Jehová para que se pudiera pagar el rescate? Pues entonces, como Salmo 49:7-8 dice que nadie podría pagar ese rescate. En Lucas 1:35, Dios envió a su Hijo a la tierra para salvar al hombre. Y Romanos 3:23 lo mismo habla, dice que el pecado es la muerte. Y Hebreos 9:24 habla de que cuando Jesús no entró en un templo hecho de mano de hombre, sino en el mismo santuario del cielo para presentarse ante Dios como rescate. Que dio su vida perfecta a la humanidad. En la verdad 3 dice que 1 Juan 1:8, que si confesamos nuestro pecado y si decimos que somos pecadores, Dios nos perdonará, pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. Hebreos 9:13-14, pues podemos tener una buena conciencia ante Dios. Romanos 6:23, pues dice que por un hombre se entró en el pecado y por medio de Dios la vida eterna. Ahora todos podemos vivir para siempre. Gálatas 2:20, el regalo que demuestra que Jehová nos amó fue, como dice el libro, que fue habernos dado a Jesús para rescate. Verdad 4, agradezcamos el rescate. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerce fe en Él tenga la vida eterna. ¿Cómo demostramos que agradecemos este regalo? Juan 17:3 dice, esto significa vida eterna, ¿sí o no? El que esté adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, aquel a quien tú enviaste, es Jesucristo. Debemos buscar la vida eterna. Debe buscar a conocer cada día más a quién es Jehová y Lucas quién es Jesucristo. 22:19 asista todos los años a la conmemoración, como dice Lucas 29, partió el pan Jesús y dijo, esto hagan en memoria que este es mi cuerpo, háganlo en todo el tiempo, imítelo. Y Juan 3:36 pues dice, no se limite a decir que cree en Jesús, viva de acuerdo con su enseñanza. El que cree en el Padre tiene la vida, y el que no cree no verá la ira de Dios. Y en Santiago 2:26 pues habla de que la fe sin obra está muerta y hay que tener obras y fe para que pueda vivir. Okay. Vamos a la página 6. ¿Qué nos sucede al morir? Voy a leer 1 al 3. La Biblia nos promete que en el futuro la muerte no será más. Apocalipsis 21:4. En el capítulo 5 aprendimos que gracias al rescate podemos tener vida eterna. Pero seguimos muriendo. Eclesiastés 9:5. Así que una de las preguntas más importantes que nos hacemos es, ¿qué nos sucede al morir? Conocer la respuesta a esta pregunta es importante, sobre todo cuando muere un familiar o un amigo. Puede que nos preguntemos, ¿dónde está? ¿Nos está viéndonos? ¿Está sufriendo? ¿No puede ayudar? ¿Lo volveremos a ver algún día? Las religiones dan respuesta muy diferente a esas preguntas. Algunas enseñan que los buenos van al cielo y los malos al infierno. Otras dicen que al morir nosotros convertimos en espíritu y nos reunimos con nuestros familiares que han muerto. Y otras enseñan que cuando morimos se nos juzga y volveremos a vivir o nos reencarnaremos en un cuerpo diferente. Dicen que podemos convertirnos en otra persona o incluso en un animal. La pregunta 1, 2 y 3. ¿Qué preguntas se hacen la gente cuando alguien muere?
Una de las primeras preguntas que se preguntan ellos es ¿a dónde se fueron? ¿De dónde se fueron? ¿O a dónde están? Ya. Vamos a la pregunta B. ¿Qué dicen algunas religiones que no sucede, qué no sucede al morir? Algunas religiones del mundo dicen que las personas que mueren, uno va al cielo, otro va al infierno, que se nos juzga justamente en el mismo día y que cada ser humano va a un lugar a donde tiene que irse. Otros también creen que se reencarnan y también pueden hacerse animales o meterse en un cuerpo diferente. Bueno, entonces, todas estas cosas dicen otra religión. Veamos qué dice Eclesiastés. Eclesiastés 9:5. Ujú. Todo lo que quieras hacer, hazlo con tu mismo poder. Eso dice ahí. Ya solo con imaginarme ya es lo que dice. Yo digo de otra cosa. Bueno, veamos. Porque el lugar a donde vamos ya no hay nada que hacer. Un lugar bien perdido. Eclesiastés 9:5 dice así: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Ujú. Entonces, ¿dónde está el muerto? En la tierra. Está en el olvido. Ujú. Se olvidó de todo. Acordémonos ahorita que tenemos vida. Y hagamos todo lo más bueno que tengamos que hacer. La parte 4. Aunque las religiones dicen cosas muy diferentes sobre la muerte, la mayoría de ellas enseñan una misma idea básica. Cuando morimos, una parte de nosotros sigue viviendo. Pero, ¿eso es cierto? La pregunta para el 4. ¿Qué idea básica enseña la religión sobre los muertos? O sobre la muerte. Aquí dice que la mayoría de las religiones enseñan la idea más básica, que cuando uno muere, sigue viviendo. Ujú. Ellos dicen que las personas siguen viviendo. Bueno, como no hay aquí un texto bíblico que leer para que nos confirme la Biblia, entonces ya vimos arriba lo que decía Eclesiastés, ¿verdad? Ya, vamos a la pregunta 5. 5 y 6. ¿Qué nos sucede al morir? Jehová sabe lo que nos sucede al morir. Él nos enseña en la Biblia que al morir nuestra vida se acaba. La muerte es lo contrario de la vida. Cuando morimos dejamos de ver, oír y pensar. Nuestros pensamientos y recuerdos también mueren. No tenemos un espíritu que siga viviendo en otro lugar. El rey Salomón escribió que los muertos no tienen conciencia de nada en absoluto, así que ni aman ni odian. Salomón también dijo que no hay trabajo, ni formación de proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol. Eclesiastés 9:5, 6, 10. El Seol no es un lugar literal, es el lugar simbólico en el que descansan los muertos. Y Salmo 146:4 dice que cuando alguien muere, sus pensamientos también mueren. Ya. La pregunta dice, ¿qué nos sucede al morir? Pregunta 1, desde el 5 al 6. ¿Qué nos sucede al morir? Pues como dice aquí, que al morir nuestra vida se acaba. No tenemos un espíritu que siga viviendo en otro lugar. Como lo dicen, Eclesiastés Eclesiastés 9:5, 6 y 10. 6, 10. Ajá. 9, 5 ya leímos, el 6, 10 no hemos leído. ¿Sí? Leo Eclesiastés 6, 10. Ujú. 6:10 dice: respecto de lo que es, ya a muchos que tienen nombre. Tienen que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. ¿Entendiste la palabra? 9:5, 6:10, el mismo 9 es 6:10, ahora sería de aquí. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya.
y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sea blanco tu vestido y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida y de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con lo que te afanas debajo del sol. Todo lo que viniere en tus manos para hacer, hazlo según tu fuerza, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Se acabó todo. Ya ni nada. Leamos Salmo 146:4. Sale su espíritu y él vuelve al suelo. En ese día perecen sus pensamientos. ¿Eso dice? ¿Cuántos? Salmos 46. Estoy seguro que eso dice. ¿146 qué? 4. Pues sale su aliento y él vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Chutilla, qué pena. Bueno, hasta ahí terminó el muerto, ¿verdad? El ser humano. Se acabó todo, pensamiento y todo. Se fue su espíritu. Volvió al suelo donde Dios dijo que vuelva. Parte 7. ¿Qué dijo Jesús sobre la muerte? Cuando su amigo Lázaro murió, Jesús les dijo a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro está descansando, pero yo me voy allá para despertarlo del sueño. ¿Qué quiso decir? Lo explicó más tarde. Lázaro ha muerto. Así que Jesús comparó la muerte a un sueño profundo. Él nos dijo que Lázaro estuviera en el cielo o con sus familiares que ya habían muerto. Tampoco dijo que Lázaro estuviera sufriendo en el infierno, ni que hubiera reencarnado en otra persona o en un animal. Más bien, era como si Lázaro estuviera en un sueño profundo. Otro texto bíblico también comparan a la muerte a un sueño. La Biblia dice que el discípulo Esteban se durmió en la muerte cuando fue asesinado, y el apóstol Pablo escribió que algunos cristianos se habían dormido en la muerte. La pregunta 7. ¿A qué comparó Jesús la muerte? Jesús la comparó como un sueño profundo. No sentía, ni estaba en ningún otro lugar, ni se ingresó a otro cuerpo. Estaba profundamente dormido. Juan 11 al 14. Juan 11, aquí habla la historia de cuando lo puede despertar a él. Juan 11. Y hasta el 14. 11 hasta el 14. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, me voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más. Vamos a él. ¿Ya? Entonces, ¿a qué hablaba Jesucristo ahí? ¿Qué hacía referencia respecto a la muerte también? Él decía que la muerte era un sueño profundo. Pero dice también que él iba allá. ¿Por qué razón iba? A pesar de que la muerte era un sueño profundo Para que él. crean que él era la resurrección y la vida. Y para que vean también que la muerte era un sueño profundo, no era en otro lugar que estaba. Leamos lo que dice Hebreos 7. Hechos 7:60. ¿Dónde es Hechos? 7:60, sí. 7. Dice: y puesto de rodilla clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Él fue Esteban. Ahí dice que se durmió, ¿verdad? ¿Y qué dice 1 Corintios 15:6?
Jeroboam muerde. ¿Dónde está tu Gijón? ¿Dónde está? Mira, Corintios. 15:6. Ujú. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales vinieron, muchos viven aún y otros ya duermen. Ujú. ¿En qué parte de la Biblia escuché yo que dice que los que mueren en Cristo solo duermen? Y los que mueren, así eso sí mueren. Claro, obviamente porque se da un resultado porque el que está en Cristo, dice que por eso como dicen en Apocalipsis, felices son los que mueren en Cristo porque sus obras los acompañan. Vuelta a los que no están sin esperanza, pues no tienen esperanza de nada, ya murió y se acabó hasta ahí nomás, porque ya lo que le espera ya es el juicio. Vuelta a los que mueren en Cristo, no, porque ellos tienen esperanza, ellos murieron, pero ellos ya se fueron con la esperanza de que ellos van a levantar. Entonces ellos están dormidos para Eso. despertarse. Exactamente eso, ¿Y los otros están muertos? para siempre. ¿Ya no despiertan? Ya no, porque ya solo despertarán algún tiempo, pero para ser juzgados. Ya. Vamos entonces a la parte 8. Parte 8. ¿Creó Dios a los seres humanos para que murieran? No. ¿Cómo lo sabemos? Jehová creó a Adán y Eva para que vivieran para siempre con una salud perfecta. Además, los hizo con el deseo de vivir para siempre. A ningún padre le gusta ver que sus hijos se enferman y mueren. Del mismo modo, nuestro Padre Jehová tampoco le gusta ver que nos enfermemos y morimos. Pero si Dios nos creó para vivir para siempre, ¿por qué morimos? La pregunta del 8. ¿Cómo sabemos que Dios no nos creó para morir? Porque dice que Dios creó a Adán y Eva perfecto para que vivieran para siempre. Además, Él nunca deseó que el hombre muera. Yo no quería que muera el hombre. Veamos Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dice que todo hizo Perfecto. perfecto, poniendo dentro del corazón del hombre La eternidad. la eternidad. Qué bueno. Vamos con las 9. ¿Qué tanto falta para terminar? Oh, falta bastantito todavía. El primer capítulo. Tenemos un repaso. Todo empezó en el jardín de Edén. Jehová le dijo a Adán: de todo árbol del jardín puedes comer hasta quedar satisfecho, pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo no debes comer de él, porque en el día que comas de él positivamente morirás. Ese mandato tan claro no era difícil de obedecer. Además, Jehová era su creador y tenía el derecho a decidir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Si Adán y Eva obedecieran a Jehová, demostrarían que respetaban su autoridad y que agradecían todo lo que él les había dado. Ya, dice, porque era razonable el momento El mandato. que Dios, el mandato que Dios le dio a Adán y Eva. ¿Por qué era razonable? Porque el mandato era tan claro y no era difícil de obedecer. Y Jehová, su creador, tenía el derecho de decidir que estaba bien y estaba mal, pero sino que les dio a ellos para que ellos no decidieran. Yo lo dejo en una libertad. Leamos Génesis 2:9 y luego el 16 y 17. Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vida y bueno para comer,
también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el 16 y el 19, el 17. 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comiese de él, ciertamente morirás. ¿Cuáles eran los mandatos? ¿Qué obedecer a Adán y Eva? Que respetara sus leyes. Que no se comiera ese árbol de lo bueno y de lo malo. Hasta el árbol de la vida podía comerlo, pero menos del mal y del bien. Veamos la parte 10 y 11. Por desgracia, Adán y Eva decidieron desobedecer. Satanás le dijo a Eva, ¿es realmente el caso en que Dios ha dicho que ustedes no deben comer de todo árbol del jardín? Y Eva le contestó, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero en cuanto a comer del árbol del fruto que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no debes comer de él, no deben tocarlo para que no mueran. Entonces Satanás le dijo a Eva, positivamente no morirán, porque Dios sabe que en el mismo día que coman de él tendrán que abrírsele los ojos y tendrán que ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Satanás quería que Eva creyera que podía decidir por sí misma lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero Satanás también le mintió a Eva sobre lo que pasaría si desobedecía. Él le dijo que no moriría, así que Eva comió del fruto. Después ella le dio del fruto a su esposo y éste también comió. Adán y Eva sabían que Jehová les había dicho que no comieran del fruto. Al comer, ellos decidieron desobedecer un mandato claro y razonable con su decisión. Adán y Eva demostraron que no respetaban a su amoroso Padre Celestial. No hay excusa para lo que hicieron. La pregunta 10 y 11. ¿Cómo logró Satanás que Adán y Eva desobedecieran a Dios? Lo logró mintiéndole. Con la mentira. Leamos Génesis 3. ¿Cómo? Leamos Génesis 3, 1, 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo al hombre, a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocare, para que no muráis. Ya, entonces Dios le había mandado que no coman del fruto, del mal y del bien, ni lo tocaran. Estaba estrictamente prohibido. La pregunta B, ¿por qué no hay excusa para los que hicieron Adán y Eva? ¿Por qué no hay excusa? Porque fue una decisión que ellos tomaron. Y con eso demostraron que no respetaban a su amoroso Padre Celestial. No desobedecieron porque ellos ya sabían lo que Dios había dicho. Ya leamos Génesis 3, 4, 9. 4, 6. 4, 6. 4 hasta el 6. No, el capítulo 3 lo mismo era. ¿Dónde está? 3, 4, 6, claro. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabéis Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría,
Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, Eva decidió por sí sola. Vio el fruto, lo agarró y se lo comió, sin decir absolutamente nada. Vamos a la pregunta 12. ¿Por qué se sintió decepcionado Jehová con Adán y Eva? Seguro que Jehová se sintió muy decepcionado con Adán y Eva. Él era su padre y ellos demostraron que no lo respetaban. Imagínese que usted se esfuerza mucho por criar a un hijo o una hija, pero ellos deciden rebelarse contra usted y hacen lo que quieren. ¿Verdad que le dolería muchísimo? ¿Por qué se sintió? Porque no respetaron las leyes de Dios. Dios se decepcionó por haber hecho tantas cosas buenas para Adán y Eva, hacer un jardín más que todo y ponerlos en un árbol donde ellos iban a comer nomás sin trabajar, ¿no? Tener sobreabundante todo. Entonces no hay un texto bíblico aquí, ¿no? No hay nada. Hacemos el 13. Cuando Adán y Eva desobedecieron, perdieron la posibilidad de vivir para siempre. Jehová le dijo a Adán: polvo eres y a polvo volverás. Jehová quiso decir que Adán volvería a ser polvo, como si nunca hubiera existido. Cuando murió, dejó de existir. Volvió a existir. ¿Qué quiso decir Jehová cuando le dijo a Adán que volvería al polvo? Le quiso decir que volvería a ser como era, polvo, y dejaría de existir como si nunca hubiera existido. O sea, ya no tiene vida Ajá. eterna. Se acabó. Leamos Génesis 3:19. Génesis 3:19 o Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora había agarrado del polvo y volvió al polvo. Capítulo Génesis 2:7. Génesis 2:7. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Lo había tomado del Polvo. y lo mandó otra vez Al polvo. al polvo. Por desobedecerle a Dios. Ya vamos a la pregunta 14. ¿Por qué morimos? Si Adán y Eva hubieran obedecido a Dios, hoy seguirían vivos. Pero cuando desobedecieron, pecaron y con el tiempo murieron. El pecado es como una terrible enfermedad que hemos heredado de nuestros primeros padres. Así que morimos porque todos nacemos pecadores. Pero Jehová nunca quiso que los humanos murieran. Por eso, la Biblia dice que la muerte es un enemigo. La muerte. ¿Por qué morimos? Es la 14. ¿Por qué morimos? Porque el hombre desobedeció y por eso murió. Y por eso seguimos nosotros muriendo. Sí. Ellos pecaron. Ya leamos Romanos 5:12. Sí lo leímos. Ya lo antes, leímos, ¿verdad? ya, sí. Y 1 Corintios 15:26 también lo leímos. 15:26. ¿También lo leímos? Ya lo leímos, ya. ¿Qué hablaba ahí? Corintios 15:16 decía que... No, 26. Sí, ya leímos también. Sí. Léelo, pues, Igual lo leímos ya. 15:26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. No lo hemos leído No. ese texto. Y entonces será el último enemigo, ¿verdad? El que va a destruir Dios es la muerte. Entonces Dios dice que es como un enemigo la muerte. 15 dice, ¿de qué manera? La verdad sobre la muerte nos libera. ¿De qué manera nos
Libera. Ah, no. Muchas Revela. religiones enseñan que los muertos siguen viviendo en otro lugar y que nosotros podemos ayudarlos. Cuando alguien muere, a veces sus familiares le dan dinero a los líderes religiosos para que oren por esa persona o le hagan una misa. Pero la Biblia enseña que los muertos no sufren ni están tristes. Nosotros no podemos hablar con ellos ni ayudarlos. Ellos tampoco pueden hablar con nosotros ni ayudarnos, ni hacernos daño. Así que no debemos tenerle miedo. Sin duda, saber la verdad sobre la muerte nos libera de todas esas mentiras. La pregunta 15. ¿De qué manera nos libera sobre la verdad? ¿De qué mentira nos libera Ya. saber la verdad sobre la muerte? Sobre la muerte, ya. ¿De qué mentira? Pues es como dice aquí que muchos líderes dicen que los muertos todavía andan por ahí y muchas personas pagan para que oren por ellos y sucesivamente, entonces todo el mundo está lleno de mentiras, pero la Biblia dice claramente que el muerto ya no puede hacer nada, ya no puede ni sufrir ni estar triste. Entonces eso nos ayuda a nosotros a estar más tranquilos, a liberarnos de la mentira y nos hace más libres y saber que ninguna clase de muerto existe. Dicen muchas veces que los muertos no vienen a asustar. Ajá. Y a otros dicen que quedan penando en la tierra y no pueden irse al cielo. Entonces por eso le hacen misa, que oren por ellos para que puedan estar liberados y no anden penando. Entonces de eso estamos libres, ¿verdad? De esas mentiras que nos dicen las religiones. La pregunta 16. Satanás usa las religiones falsas para engañarnos y hacernos creer que los muertos siguen viviendo. Por ejemplo, algunas religiones enseñan que cuando morimos, una parte de nosotros sigue viviendo en otro lugar. ¿Enseña eso su religión? ¿O enseñan lo que dice la Biblia? Satanás usa esa mentira y otras muchas para apartar a la gente de Dios. Ya. Entonces la 16. ¿Qué mentira enseña muchas religiones sobre la muerte? Las religiones enseñan muchas mentiras, por ejemplo, como engañarnos y hacernos creer que los muertos todavía siguen viviendo y que también los muertos siguen viviendo y que son una parte de nosotros. Entonces eso engaña a la gente, ¿no? Que el muerto sigue vivo, causa daño. Chelita, ¿está entrando la ropa, mija? ¿Ah? ¿Está la Cheli por ahí? Deja ver. Chelita, ese pantalón de piña y póngase por la calle. Sí, pero póngase por la ropa. Ese pantalón verde de fuera. Y esa cama del perro, mírale si ya está seca, creo que está seca. Ella se estaba todo el día de la vida. Ahí está. Alguien está arreglando el pelo, no sé qué. Ya bueno. ¿Dónde le corta el pelo a alguien? Sí, pero no sé qué. Bueno, sigamos acá. Ya, vamos a la parte 17. Lo que enseñan muchas religiones sobre la muerte insulta a Jehová. Por ejemplo, algunas enseñan que los malos arderán para siempre en el infierno. Pero eso no es cierto. Jehová nunca haría sufrir así a las personas.
¿Qué pensaría usted de un padre que castiga a su hijo quemándole las manos? Seguro que pensaría que es muy cruel y no querría ser su amigo. Satanás quiere que pensemos eso de Jehová. La pregunta 17. ¿Por qué insulta a Jehová las enseñanzas? Las enseñanzas de que los Malos arden en el malos infierno. arden allá en el infierno. Porque dice que eso es lo que quiere Satanás, que todo el mundo piense que Jehová lo castiga al ser humano de esa manera. Ajá. Entonces leamos primera de Juan 4:8. El que no ama no ha llegado a conocer a Dios porque Dios es amor. Ya lo dije. Sí, porque ya no lo noto. Entonces, ya. Entonces, ¿qué es Jehová? Amor. Amor. Entonces, ¿será que Jehová los mete en el infierno, tenerlo quemando todo por la eternidad a la gente? Según dice aquí, no. No, ¿verdad? Porque dice no dice, ¿verdad? Entonces vamos a la pregunta, vamos a la parte 18. Algunas religiones enseñan que cuando morimos nos convertimos en espíritu. También dice que debemos respetar a esos espíritus y hasta tenerles miedo, porque pueden ser amigos poderosos o terribles enemigos. Como mucha gente cree esa mentira, les tiene miedo a los muertos. Así que muchos veneran o adoran a los muertos en vez de adorar a Jehová. Pero recuerde que los muertos no pueden sentir ni hacer nada. Por eso, no debemos tenerle miedo. Jehová es nuestro creador y el Dios verdadero. Solo debemos adorarlo a Él. Entonces, la pregunta 18. ¿Qué están dando clase entonces? No, le están ¿Y quién corta pelo? Ahí no estamos, muchachos. Ahí no está. Está la hermana, estoy. Hermanas, sí, pero ya no saben hacer nada, muchachos. Por eso, pero ahí están las hermanas, ya. A menos que saben hacer danza porque son morenas. A eso sí. Ya tú 18. ¿Por qué nos debemos tenerle miedo a los muertos? Porque dice que los muertos no pueden hacer nada, ni sentir, ni hacer nada. Los muertos no pueden hacer nada. Leamos Revelación 4:11. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, lo que dice aquí es que lo único que al que se le debe tener miedo es a Jehová nuestro Dios. ya vamos a la pregunta 19. Vamos a la parte 19. Sí, ¿no? Sí, la 19. Y de una vez la 20, porque está pequeñita la 19. 19 y 20. Allá. Saber la verdad sobre la muerte nos libera de las mentiras religiosas. También nos ayuda a entender mejor las maravillosas promesas de Jehová para el futuro. Hace muchísimo tiempo un siervo de Dios que se llamaba Job preguntó: si un hombre muere, ¿puede volver a vivir? En el siguiente capítulo veremos la emocionante respuesta que da la Biblia a esas preguntas. Ya la pregunta 19. ¿Cómo nos ayuda saber la verdad sobre los muertos? Nos ayuda a saber la verdad y nos libera de las mentiras religiosas a través de las maravillosas promesas que Jehová da para el futuro. ¿Qué pregunta contestamos en el siguiente artículo? En el siguiente capítulo se nos habla de Job y él hace una pregunta: si un hombre muere, ¿puede volver a vivir? Entonces, Rodríguez, véame, mi hijo, la hora, no seas malito. Sí, ya te... 4:40. Ya. Sí.
Entonces esto nos dice el siguiente capítulo. Entonces dejamos esta pregunta, esto para Ya. dar repaso o lo hacemos Listo. de una vez. Porque está chiquitito. Completemos la hora porque ya falta solo 5 para la hora ya. Ah, ya. Entonces terminemos el repaso de este. No Ya. está muy grande. Solo es de aquí, listo. Ujú. Al morir la vida se acaba. Los muertos no tienen conciencia de nada en absoluto. Eclesiastés 9:5 ya sabemos ya. Ya supiste, ¿no es cierto? ¿Qué nos Está bien. sucede al morir? Salmo 146:3 ya sabemos también qué dice, y Eclesiastés 9 también ya sabemos. Cuando morimos y dejamos de ver, oír y pensar. Ujú. Juan 11:11 también ya vimos. Jesús comparó la muerte al sueño. Ok. Verdad 2. Jehová nunca quiso que muriéramos. En cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, no debes comer de él, porque en el día que comas de él positivamente morirás. Ya viste 2:17. Ya vimos, ¿verdad? eso es lo que estoy leyendo. Ya. ¿Por qué morimos? Génesis 3:1-6 ya leímos. Satanás le mintió a Eva sobre lo que pasaría si desobedecía el mandato de Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, pecaron y con el tiempo murieron. Ya. Génesis 3:19. Cuando Adán murió, dejó de existir. Ujú, volvió al Romanos polvo, dijo, ¿no? 5:12. El pecado es como una terrible enfermedad que hemos heredado de nuestros primeros padres. Todos nacemos pecadores y por eso morimos. Primera a los Corintios 15:26, la Biblia dice que la muerte es un enemigo que al final va a ser destruido. Ujú. Verdad 3. La verdad sobre la muerte nos libera. Si un hombre muere, ¿puede volver a vivir? ¿De qué mentira nos libera saber la verdad sobre la muerte? Primera de Juan 4:8 dice, la enseñanza del infierno insulta a Jehová, él nunca nos haría sufrir así, porque Dios es amor. Apocalipsis 4:11, mucha gente les tiene miedo a los muertos, así que los adoran a ellos en vez de a Jehová. Jehová es el Dios verdadero y solo debemos adorarlos a él. Ujú. Ok. Y finish. En fin, quedamos todos bien felices, ¿verdad? Porque Terminamos el capítulo. este es mi libro, ¿verdad? Y terminamos la hora, madre, también. Ok. Sí, mira, tenemos una hora de grabación. Muy bien, como podemos ver visto en Bueno, este hemos momento, terminado una hora aquí de... hemos terminado una hora de estudio y nos agradecería mucho esperarnos la próxima semana. Falta tu oración. La próxima semana por este mismo reportaje, en este mismo canal y esta misma hora. ¿Y tu oración? Estudiamos hoy el libro que se llama ¿Qué nos enseña la Biblia? Lo puedo mostrar. No se olvide de sacar su copia gratis. Y con usted, la anfitriona del estudio, se va a despedir y va a dar un mensaje pequeño. Bueno, chao. Y lo importante es que hemos visto por qué el ser humano muere y a dónde va.